Puedo decir con toda certeza que no hay momento de la historia que divida más al público en general que la conquista española de lo que hoy llamamos América. Existen distintos bandos, pero hay dos de ellos que tienden a ser los más ruidosos. Uno indica que fue un encuentro de dos mundos que permitió el desarrollo de todo un continente y la expansión del occidentalismo. Para el otro bando, bueno, fue una absoluta masacre. Como todos sabemos, la conquista del Nuevo Mundo fue un proceso de expansión del dominio de España sobre las tierras encontradas por Cristóbal Colón. Y si bien tuvo varias etapas y se desarrolló de distintas maneras, la que más tiende a resonar es la militar, y no es una casualidad. La cantidad de víctimas mortales fue muy alta. En algunos lugares murió alrededor del 90% de los habitantes, y en general el número de víctimas hasta el siglo XVII se contaba en millones. Es por ello que muchos han utilizado un concepto bastante duro para referirse a este proceso histórico, inclusive algunos políticos lo han usado como bandera. Pero la realidad es que este concepto no aplica aquí. La conquista del Nuevo Mundo no fue un genocidio. El proceso de conquista del Nuevo Mundo fue uno bastante complejo. El primero en lograr el dominio y gobierno sobre las tierras del continente fue precisamente Cristóbal Colón, y ya desde ese momento la situación fue bastante complicada para los nativos. En cuestión de armamento, bueno, era bastante la diferencia, por lo que fue sencillo dominar a estos mismos. Sin embargo, no fue hasta la conquista de Hernán Cortés que la situación se volvió más violenta. La conquista de México Tenochtitlán, lograda en 1521, tras 2 años desde la llegada de Cortés, representó el punto sin retorno para la conquista del continente, pues les permitió someter a otros pueblos satélites a los mexicas, tener una sede donde organizar otras expediciones y hacerse de bastantes aliados. Este proceso, que se prolongó por décadas, implicó un gran coste humano. Se calcula que para mediados del siglo XVII, alrededor del 90% de la población indígena en muchos sitios había fallecido. Esto evidentemente también afectó a regiones sudamericanas. Tan solo la conquista del Imperio Inca, el más grande del continente de la época, duró más de 3 décadas, durante las cuales se contabilizaron millones de muertes. Según algunas cifras, los decesos en la conquista del continente superan con creces las logradas, por ejemplo, por Stalin y Adolf juntos. Pero ¿por qué a ellos sí se les considera genocidas y a los españoles no? Para entender esta diferencia hay que aclarar un aspecto muy importante: los conceptos. Mucha gente tiende a relacionar a procesos históricos violentos con cifras mortales muy altas como genocidios, y es entendible por qué esta interpretación existe. El Holocausto costó aproximadamente la vida a 6 millones de judíos. Se calcula que el Holodomor de Stalin pudo superar los 10 millones. Actualmente no se tienen cifras precisas del caso palestino, pero es claro que ya superan las decenas de miles de víctimas, y sigue creciendo el número. Pero hay algo que estos ejemplos tienen que difiere mucho con lo ocurrido con la conquista española. No solo buscaban erradicar pueblos, sino que desarrollaron estrategias y planes bastante elaborados para lograr su funesto fin. La Alemania de Adolf tuvo la solución definitiva al problema judío, que involucró una estratégica persecución y el desarrollo de infraestructura que permitiera acelerar el proceso. El Holodomor de Stalin fue todo un plan que involucró distintos mecanismos para matar de hambre a un importante sector de Ucrania. La guerra en Palestina, a todas luces, inició con un pretexto para sistemáticamente bombardear centros civiles, acabar con su gente y ocupar definitivamente las tierras. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un genocidio es un exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Es decir, cuando un pueblo o el representante de un pueblo busca eliminar a otro con una justificación bajo el brazo y lo planifican a profundidad. Los 3 ejemplos citados son los más conocidos, pero en la historia hay otros tantos, como el caso de Pol Pot, el genocidio armenio por los otomanos, la Segunda Guerra Sino-Japonesa y hasta las operaciones esclavistas de Leopoldo II de Bélgica en el Congo. Espera. ¿Pero acaso los españoles no querían eso? ¿No por eso también eliminaron sus elementos religiosos para imponer el cristianismo a la fuerza? En realidad, no. De hecho, algo que casi nadie menciona es que precisamente fue la corona española la primera que buscó proteger a los nativos del llamado Nuevo Mundo. El 20 de junio de 1500, la reina Isabel la Católica emitió una real provisión, a través de la cual prohibió la esclavitud de los nativos, ordenó que se les regresara a sus tierras e inclusive los consideró súbditos, iguales a los súbditos de la península. De hecho, algo también fundamental en la conquista es que distintos grupos indígenas se unieron a los conquistadores españoles y pelearon a su lado tanto en Mesoamérica, Centroamérica,
Sudamérica y hasta las Filipinas. Es claro que socialmente existía discriminación y racismo, y hubo bastantes maltratos, no era todo color de rosa, pero la realidad es que jamás se buscó erradicarlos, perseguirlos ni esclavizarlos. De hecho, la evangelización es prueba de ello. Para las autoridades tanto eclesiásticas como del gobierno español, los nativos eran un pueblo inocente que había sido engañado, y por tanto debían enseñarles la palabra de Dios para salvar su alma. Sí, más o menos como lo argumentaría tu tía religiosa metiche, pero esa era la visión del mundo en aquella época. Era tanto así que el Tribunal del Santo Oficio, sí, la temida Santa Inquisición, tenía absolutamente prohibido procesar a los nativos, porque, pues, obvio, si no conocían la palabra de Dios, ¿cómo iban a cometer pecados? Pero entonces, si no buscaban erradicarlos, ¿por qué hubo tantas víctimas? Pues bien, hay varios factores que se tienen que considerar. No podemos negar que el proceso de la conquista fue violento. Involucró asesinatos, maltratos y en ocasiones masacres. Pero incluso con eso, nunca hubo una intención real para erradicar a estos pueblos. Era una guerra, y tristemente así tienden a ser. No hay nada de glorioso en ella, solamente muerte. Sin embargo, el principal factor que provocó la muerte de muchos indígenas fueron las enfermedades que los españoles trajeron. O más bien, venían consigo porque no es como que ellos decidieran traerlas. En aquella época, hasta una gripa podía matar. Hasta una uña enterrada podía provocar una amputación. Y esto lo aclaro porque hay gente que legítimamente piensa que las enfermedades fueron traídas con toda la intención, a manera de una especie de guerra biológica, pero no. Durante la conquista y la colonia hubo enormes oleadas de enfermedades que acabaron con poblaciones enteras. La más grave fue la viruela, pero hubo otras, muchas otras. El cólera, sífilis, tifus, sarampión, salmonela, que se sabe provocó la primer gran epidemia de Tenochtitlán en 1520, y otras más. Los nativos no tenían la información genética en sus cuerpos para combatir estas enfermedades, así que caían con mucha facilidad. Ojo, esto no significa que no tuvieran enfermedades. Incluso en el siglo XV ya se tienen registros de un par de epidemias de enfermedades locales, solo que estas eran nuevas y bastante distintas, y por tanto tuvieron consecuencias mucho más graves. De hecho, no fueron los únicos que fallecieron. Muchos españoles murieron durante los 3 siglos de virreinato debido a estas patologías. Es decir, la mayor parte de los muertos fueron consecuencias de temas que no controlaban los conquistadores y que hasta los afectaron. Ah, entonces estás diciendo que las muertes de estas millones de personas no fueron más que un accidente? No, solo digo que no fue total responsabilidad de los europeos, y así hay muchos casos en la historia. La gran pandemia de peste negra del siglo XIV se expandió tan rápidamente debido a la ignorancia general de la gente. Entendamos que hablamos de épocas en donde, en comparación con ahora, poco o nada se sabía de enfermedades. En aquella época, tener síntomas casi ya te convertía en un potencial cadáver andante, así tuvieras tan siquiera una gripa. Los españoles no tenían idea de que traían enfermedades, solo se percataron hasta que hubo enfermos. En general, esto fue consecuencia de un encuentro de civilizaciones con ritmos de vida y condiciones bastante distintas, pero que compartían la ignorancia sobre las enfermedades que los mermaron. No, la conquista no fue un genocidio. Sí, obviamente fue un proceso muy duro, hubo discriminación y violencia, y sí, hubo millones de víctimas, pero nunca hubo una planificación para ello. No buscaban eliminar a los indios. Que se les haya respetado como súbditos es otra cosa, pero es claro que nunca buscaron su exterminio. ¿Quieren saber que es bastante curioso? Que sí hubo planes para eliminar poblaciones indias en el continente, pero todas ellas fueron organizadas y planificadas por gobiernos establecidos después de la independencia, cuando ya se habían conformado los nuevos países soberanos. Una frase que puede definir perfectamente esto es la siguiente: el indígena muerto es un orgullo, el vivo es una vergüenza. Y esto es porque muchos gobiernos independientes abrazaron la idea del pasado indígena como una muestra de orgullo, pero para algunos de ellos, los indios existentes solo representaban atraso. Ojo, eso no quiere decir que todos los gobiernos posteriores hayan buscado erradicarlos, pero sí hubo muchos casos. Por otro lado, sí hubo otras potencias que buscaron exterminar a nativos, y no solamente en el continente americano, sino que también lo hicieron en África y Asia durante siglos, mermando y erradicando poblaciones enteras, con toda una planificación detrás. La conquista del Nuevo Mundo fue un proceso bastante complejo, duro y agresivo, y que tuvo distintas consecuencias que moldearon a las sociedades posteriores y siguen afectando nuestra actualidad, y por tanto, sigue siendo un tema que llama la atención de investigadores y entusiastas de la historia, dándonos posibilidades de tener horas y horas de discusiones al respecto. Sin embargo, hay errores que no se pueden hacer en su análisis. Primero, usarla como herramienta política para querer exaltar el nacionalismo. Segundo, evaluarla en una tajante y simplista dicotomía entre bien y mal.
Y finalmente no podemos considerarla un genocidio.